Si la Biblia dice que en un momento, en un principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, nosotros podemos decir que Él se multiplicó en nosotros. ¿Sí? Estamos conectaditos, eso. Pues vino el pecado y decayó esa imagen, esa semejanza, decayó en el hombre. Pero vino el Señor Jesucristo a restaurar lo que se había perdido, a recuperar lo que se había perdido. Y estamos estudiando cómo es que usted y yo tenemos que tener muy claro que el Señor se ha multiplicado en nosotros y qué espera el Señor que hagamos nosotros, que somos la imagen de Él. ¿Sí somos semejantes a Él? La Biblia dice, no en vano, que un día le veremos tal como es, porque nosotros somos como Él es. Bueno, eso vamos a ver si alcanzamos a mirarlo. Quiero entonces que miremos unos textos. Ayer le di una pequeña introducción de lo que hoy le iba a decir. Mire lo que dice Romanos capítulo número 8, versículo 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Póngale atención a cada palabra que dice la Biblia. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito básico del Señor con el que usted y yo fuimos llamados. ¿Usted lo conoce o no lo conoce? Yo se lo voy a recordar para que podamos tener claridad en esto. Efesios capítulo número 1, versículo 3 en adelante, nos dice cuál es el propósito primario con que el Señor lo creó a usted y me creó a mí. Dice así Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los lugares celestiales son lugares de dominio, poder y autoridad. Versículo 4: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, con un propósito inicial, fundamental. Si ese no se cumple en nosotros, nada más se va a cumplir. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito fundamental en todo cristiano. Si el cristiano no permite que el Señor, si voluntariamente, si intencionalmente no busca ser perfeccionado, ser santificado por el Señor, quiero decirle que estaríamos viviendo el mismo engaño que vivió la iglesia durante mucho tiempo. La iglesia durante mucho tiempo pensó que era salvo porque iba a una iglesia, porque leía la Biblia, porque se aprendía unos versículos bíblicos, porque cantaba unas canciones, mientras que aún en la propia iglesia contendía, pleiteaba, se airaba, tenía enemistades, le hablaba a un hermano pero al otro no. Y como niño chiquito se chupaba el dedo diciendo: vamos para el cielo, amén, amén. No. Eso fue un engaño que el diablo logró meterle a la iglesia, hermano, y eso no podemos seguir creyéndolo. El propósito fundamental de la vida en Cristo Jesús es ir hacia donde el Señor nos dice que debemos ir, a llegar a ser hombres y mujeres santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién lo prometió? Dios. ¿Quién dice que lo va a hacer? Dios. ¿Pero lo va a hacer sin tu permiso? ¿Lo va a hacer sin mi permiso? No. Cualquiera que diga: no, es que el evangelio no es tan complicado como fulano lo predica. No, eso, hermano, vamos a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, estamos en la gracia. No he entendido. Esta mañana le decía a los hermanos: lo fundamental en el evangelio es conocer a Cristo y lo que Él ganó en la cruz del Calvario para usted y para mí. Y cuando uno conoce la obra de Cristo en nuestra vida, entonces tiembla a la hora de ir a pecar. Porque el pecado nos separa de Dios. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y volvemos voluntariamente a hacer lo malo, volvemos a estar separados. Y hay cantidad de cristianos en las iglesias separados de Dios, llevando una religión, hablando de un Cristo que no conocen ni les interesa, hablando de un Cristo que no obedecen.
pero ellos dicen que son cristianos y que van para el cielo. No, hermano. Mire esta conexión que hay en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto es solamente, oiga, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y cuál es el propósito con que usted y yo fuimos llamados? Fuimos llamados con el propósito de llegar a ser. Tenemos que ir hacia allá. Debemos de estar viajando todo el tiempo hacia allá. Llegar a ser hombres y mujeres santos y sin mancha delante del Señor. ¿Tiene claro eso? Bueno, entonces volvamos a Romanos 8:28 para que podamos seguir adelante leyendo, entendiendo que eso no es cuestión de ir a una iglesia o a otra, que es que si yo voy a la iglesia de los profetas, entonces me salvo porque allá me dicen qué dice Dios de mí. Dios dice de usted y de mí lo que está viendo en lo profundo de nuestro corazón. Dios dice de usted y de mí lo que nosotros hemos decidido hacer y vivir. Eso dice Dios de nosotros. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es lo mismo que está hablando Efesios capítulo 1. Predestinación, desde antes de la fundación del mundo, te preparó porque conoció en ti, conoció que ibas a creer en Cristo. Y eso hizo que te determinara como un hijo de Dios antes de que nacieras. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Mire cómo se multiplica Dios en nosotros. Nos hizo a usted y a mí conformes a la imagen de su Hijo. ¿Alguno sabe qué significa la palabra conformes? Similar, formado juntamente con. A mí la Biblia me dice que yo fui formado juntamente con Cristo. A mí me dice la Biblia, porque esa palabra significa esto. Formado juntamente, es decir, figurativamente similar, semejante. Eso significa. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes. Hecho en el mismo momento, de acuerdo. Entonces, en un tiempo usted y yo caminábamos en el pecado, vivíamos en el pecado, nos deleitábamos en el pecado. Teníamos la naturaleza de Adán y hacíamos apologética de las obras de la carne. Nos jactábamos porque tomábamos licor 2, 3 días, una semana. Nos jactábamos que teníamos las mujeres, varios hombres, y los tenía aquí comiendo en la mano. Los hombres, nosotros decíamos, muchas mujeres, y nos jactábamos del pecado. Nos reíamos porque engañábamos a la gente. Le metí la mentira y se la comió. Pero un día el Señor Jesucristo apareció a nuestra vida. Se nos atravesó, ¿no? Y nos dio de Él. Yo no sé si usted ha estudiado los audios de la Santa Cena. Es muy importante entender lo que Él hizo en la última cena que tomó con sus discípulos. Él tomó de mi pecado y le dio a sus discípulos de su santidad. Por eso fue que los que querían matarlo desde hace tiempo y no habían podido, no lo podían tocar. Entonces ahora Satanás y todos los que lo perseguían tuvieron autoridad para apresarlo y para llevarlo a la cruz, porque Él tomó el pecado tuyo y mío y lo llevó sobre sí, pero nos dio a usted y a mí de su santidad. Hola, se reprodujo en usted y en mí. Cuando el cristiano entiende, hermano, que usted es un hijo de Dios, cuando el cristiano entiende que él es un hijo de Dios, no engendrado por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, entonces respeta eso. No va pecando así voluntariamente, no tiene el cristianismo como una religión, no, teme a Dios y teme desagradarlo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere que le sea quitado aquello que no podría recuperar ni con todo el oro del mundo. ¿Está entendiendo eso? Claro, esto es, porque a los que antes conoció también los predestinó
los preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, iguales a su Hijo. Usted y yo tenemos el compromiso de ir hacia la imagen de ese Dios maravilloso, de ese Salvador precioso, Jesucristo el Señor. ¿Es así o no? Bueno, para que lo entienda, Efesios capítulo 4, estamos hablando de llegar a la imagen del Señor Jesús. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está. ¿Hasta dónde tenemos que llegar nosotros? Hasta que Cristo crezca en nosotros, que ya no se vea usted, no me vea yo, sino Cristo a través de nosotros. Mire, realmente uno tiene que buscar esto literalmente. Que ya no sean mis pensamientos, que ya sean los pensamientos de Cristo. Que ya no sean mis intenciones. Que Cristo dentro de mí, ¿en cuántos habita Cristo? Cristo dentro de mí tenga la libertad de vivir la vida que Él sabe vivir a través de usted y de mí. Hermano, es tan hermoso cuando el cristiano, el creyente, por una situación difícil dice: no, ya, espera y verá, llámeme a fulano. Pero en ese momento le dice: Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice: guarda silencio, pregúntale qué pasó. No lo vas a reprender. Esa es la forma de Dios, del Señor. Yo iba a actuar en mi forma y Él me enseña otra forma. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Dios te bendiga. Me contaron esto. ¿Qué pasó? Explicó. Ya. Donde la persona se hubiera apresurado a decirle: ¿sabe qué? Me contaron esto. Y eso hacían. Y no me meto ahí porque si yo lo hubiera hecho, no tengo problema en reconocerlo. Pero eso hacían. Yo conocí muchos líderes, directores de grupo, pastores, que les contaban algo y no tenían problema en llamar. Llámeme. Hermano, que usted tal y tal cosa y tal, pero pasó. No, hermano, es que usted hizo aquello y ¿sabe qué? ¡Pum! Lárguese o siéntese. Y uno dice: ¿así será Cristo? ¿Será esa la forma en que Cristo le dio para hablar, para solucionar las cosas? No, hermano, no. Porque cuando usted le pregunta al Señor, Él le da el mejor método, la mejor forma. Entonces dice: hasta que todos lleguemos. Oiga, póngale cuidado, que si somos conscientes de que el Señor quiere apoderarse de todo nuestro ser, escúcheme, si entendemos que el Señor quiere a través de usted y de mí vivir la vida que Él sabe vivir, porque no hay otra cosa, hermano, sino que Cristo murió, porque solamente en Él estaba el Espíritu de Dios. Pero cuando Cristo muere y sube al cielo, es glorificado, Él envía el Espíritu de Dios, lo envía a todo creyente con un propósito, para que en vez de Cristo hayan miles y millones de Cristos aquí en la tierra. Yo tengo que dejar que Cristo a través de mí viva su vida, la vida que Él vivió aquí en la tierra y que quiere seguir viviendo a través de todos nosotros. Y entonces cuando la gente dice: no, que es que hay temperamento irascible, temperamento no sé qué, que hay una cantidad, eso es del diablo, hermano. Hay un solo temperamento, el de Cristo, manso y humilde. Él se quiere multiplicar en usted y en mí a través de su carácter, de su temperamento y de su mente. Entonces cuando el cristiano dice: no, pero es que lo que pasa es que no, yo diferente, no. Es cierto que Él se mueve en la diversidad, claro, pero qué pena, todos tenemos que anhelar llegar a esa unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón. Mire, léalo, hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, igualitos a Él, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque allí se van a acabar muchos problemas, hermano. Cuando todos nosotros estemos conectados
con el Espíritu de Dios, conociendo lo que Cristo quiere, muchos problemas se van a acabar. Hermano, las doctrinas de error no van a tener cabida, no van a tener crecimiento. Dice el versículo 14 de Efesios 4: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué es que hay tanta doctrina de error? Porque no hay una unidad en Cristo. Porque no todo el mundo quiere creer que la palabra es lo único que usted y yo tenemos para obedecer y servir al Señor. No, el profeta dijo, pero es que eso es contrario a la Biblia. Sí, pero Dios se lo reveló. El pastor tuvo una revelación. Comió muy tarde y los frijoles estaban recalentados. Y se levantó diciendo, Dios me dio una revelación, y entonces pone a la iglesia a hacer locuras, fantasías. Pero cuando el cristiano entiende que el Señor se quiere reproducir en mí a través de su palabra, la semilla es su palabra, nada que no esté en la palabra lo voy a creer, nada que no esté en su palabra lo voy a obedecer, nada que no esté en su palabra voy a vivir, no, porque entonces me desviaría a hacer lo que un hombre me dice, me instruye, y ya me estaría reproduciendo. Más bien, ya ese hombre se estaría reproduciendo en mí. Ya no es Cristo el que se está reproduciendo en mí. ¿Por qué? Porque olvidé su palabra, me aparté de la palabra y empecé a hacer lo que un hombre me dijo. No, hermano, es que Dios me reveló. Bueno, hagámoslo. Toda revelación hoy y siempre tiene que estar sujeta a la palabra. Porque en otro tiempo sí, lo que los profetas decían se cumplía. En este tiempo se cumplirá, pero tenga cuidado. Porque Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que en otro tiempo Dios habló de muchas formas, de muchas maneras a los padres por los profetas, pero que hoy en día está hablando únicamente por Jesucristo, por el Hijo. ¿Está entendiendo eso? Entonces, el Señor Jesús se quiere reproducir en mí, ¿en usted también? El Señor se quiere reproducir en mí. Y hay textos tan claros, hermano, donde la Biblia te llama a Cristo. Sí, a ti, te llama Cristo. Oiga, póngale cuidado. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oiga, unigénito cuando vino a la tierra, no había otro como Él. Nadie semejante a Él, solamente Él era hijo de Dios. Él muere, es glorificado, resucita, sube al cielo y ahora determina que todo aquel en que esté el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Ya dejó de ser unigénito, único, para ser primogénito, el primero de muchos hermanos. Entonces, cuando la iglesia entiende que el llamado es a dejar que Cristo se reproduzca en mí, a dejar que la vida de Cristo se revele en mi vida, se manifieste en tu vida y en mi vida, entonces realmente nos damos cuenta de que somos hijos de Dios y que el Señor se quiere multiplicar en nosotros. ¿Cuál es el tropiezo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ese es el tropiezo que encuentra el Señor Jesús para reproducirse en nosotros. No, que es que la Biblia dice, pero a mí me gustaría. No, que es que la Biblia dice, pero a mí no me parece que sea justo. No, es que la Biblia dice, pero yo creo que en mi caso. No, lo que pasa es que yo pensé, yo creí, yo entiendo. Y la iglesia durante muchos años habló de herejía y no sabía qué era la herejía. La herejía es precisamente eso: tomar un texto bíblico y decir, yo lo entiendo de otra manera. Pero es que aquí la Biblia dice, sí, pero lo que pasa es que yo no creo que Dios, que es tan bueno, entonces me prohíba. No, yo lo entiendo de otra manera. Esa es la herejía. Cuando el ser humano, cuando el cristiano no se sujeta, no se alinea a lo que está diciendo la Biblia, sino que toma partido. Sí, toma un punto, toma un equipo y dice, a mí no me parece que Dios esté diciendo eso. Y con eso anula el mandamiento. Y lo deja así. Hay personas que anulan el mandamiento diciendo, pues yo no lo entiendo así.
hasta luego, que Dios lo bendiga. Yo no lo entiendo así y sigue desobedeciendo. Esa es la herejía. La herejía es aquello que usan los que, llamándose cristianos, no quieren que Dios se reproduzca en ellos. Lo resisten diciendo, pues yo no lo entiendo de esa manera, pues yo no creo que Dios vaya. No, yo pienso, yo opino, yo lo que pasa es que ahí veo otra cosa. No, Señor, así como está. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el versículo número 30. Y los que predestinó, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, hace una pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Deténgase ahí, por favor. Yo nunca dejaré, mientras que el Señor me diga que le diga esto, nunca dejaré de repetir esas palabras que tanto ha necesitado la iglesia. La iglesia se desconectó de la Biblia y se conectó al pensamiento de un hombre. La Biblia dice que con Cristo el Señor te dio todo, que en Cristo estás completo, completa. ¿Dónde cabe entonces la doctrina esa de que muy duro, muy difícil, la lucha? Pues cabeciduro, pues rebelde, pues terco. Si soy terco y cabeciduro, me va a ir mal. ¿Por qué? Porque no hago la voluntad del Señor. Y entonces después dicen, no, el diablo no, mijito, no se trate tan mal. Es usted que por desobediente atrae la desgracia, atrae la maldición, porque ya la maldición no le toca a usted, porque con Cristo el Señor nos entregó todo lo bueno. ¿Dónde queda entonces? Bueno, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. ¿Dónde queda entonces el sufrimiento, el pagar el precio, la lucha que Dios me está probando con una enfermedad, blasfemias, hermano? El Señor te hizo igual a Jesús. Que no lo hayamos entendido es otra cosa. Que no caminemos en pos de eso es otra cosa. Pero la Biblia a mí me dice que el Señor nos hizo igualitos a Jesús. Que nos dio la misma herencia que le dio a Jesús. ¿Sí lo ha leído o no? Romanos capítulo número 8, versículo número 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Semejantes a Cristo o no? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Escuche esto. Coherederos es a la par con Él, junto a Él. De la misma forma, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sigue entonces en el versículo número 32 de ese Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Estás completo en Él o no? ¿Cuál es el problema? Que la persona no se dio cuenta que el Señor se multiplicó en Él, que lo hizo semejante a Cristo, que le dio los mismos derechos, también los mismos deberes. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el pedacito, hermano, que le hace falta a la iglesia. Entienda, usted tiene todo el derecho como hijo, pero también todo el deber de ser obediente a la palabra del Señor. Porque el que no obedece es semejante a un niño. Entonces, aunque es dueño de todo, aunque es heredero de todo, aunque es señor de todo, parece un esclavo. En esa tierra se mueve con escasez de esto, con escasez de lo otro, con aflicciones, con afectaciones, con luchas. Pues léalo, oiga. Gálatas capítulo número 4, versículo número 1. El último versículo del capítulo 3 dice: y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos somos de? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dice el versículo 1 del capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, porque el niño es inmaduro, el niño es rabietas, el niño es loco, el niño es emocionalista, fantasioso, y hace una cosa y dice la otra y se mete en un problema y promete cosas que no cumple, y entonces le llegan los problemas y le echa la culpa a alguien, o al diablo, o a Dios, o a usted. Entonces esas son las personas que dicen: ¿cómo así, heredero? Pero a mí me va mal. ¿Cómo así, heredero? Pero yo tengo mucha lucha, a mí nada me sale bien. Pero no es porque esta palabra sea mentira, es porque no se ha entendido que con los derechos de hijo también vienen las responsabilidades de hijo. Y hay una sola responsabilidad que abarca todo: sea obediente con el Señor, sea obediente a la palabra de Dios, sea obediente. Mire al que tiene a su lado y dígale: hay que ser obediente a la palabra. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Lo está leyendo? Aunque es señor de todo. ¿Señor de qué? ¿Dueño de la herencia? Claro, hermano. Pero mientras que camine todo inmaduro, todo... Nah, hermano. No. Bueno, póngale cuidado a esto. Estoy que voy allá. Estoy que llego allá. Segunda carta a los Corintios. Bueno, ya llegué. Capítulo 6. Mire, lea, escuche lo que dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Espérese un momentico, espérese. ¿Qué está diciendo la Biblia cuando dice no os unáis? Unirse es vincularse. Unirse es hacer pacto. Unirse es hacer acuerdo. Unirse es poner un yugo entre un impío y un cristiano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Pero por qué? Me decía un cristiano de muchos años, pero que no le habían enseñado lo que dice la Biblia, sino el pensamiento de un líder. Él decía: pero es que mi líder dice, y el líder era el pastor, solo que le llamaban el líder, pero es que mi líder dice que hay impíos que tienen más dinero que los cristianos y que nosotros necesitamos esa gente que tiene capital. Entonces yo le decía: ¿y lo has hecho? Sí, yo lo he hecho. Y te ha ido mal, yo sé. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted sabe que me ha ido mal? Claro. Y si yo le dijera que no, pues estarían mintiendo. Pastor, ¿usted por qué está tan seguro que me fue mal? Porque si la Biblia lo dice, yo le creo. ¿Te fue bien o te fue mal? No, pastor, muy mal. Pero entonces él seguía insistiendo que tiene de malo. Que hay cristianos que tienen más defectos que muchos impíos, que muchos inconversos. Que hay inconversos tan buenas personas que solamente les falta ser cristianos, les falta todo, porque si no han nacido de nuevo, las virtudes que tienen son mezcladas con el pecado y con la maldición que pesa sobre ellos. Pero entendámoslo de esta manera que dice la Biblia, póngale cuidado. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dios al cristiano lo llama justicia, porque usted y yo conocemos o estamos conociendo la justicia. ¿Cómo te llama el Señor a usted? ¿Cómo le llama? Diga conmigo: el Señor me llama justicia. Otra vez: el Señor me llama justicia. Y al incrédulo le llama injusticia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Claro, entonces el injusto, para llenarse de dinero, empieza a hacer chanchullo, a hacer ilegalidades, a alterar las cosas correctas, y lo engaña a usted y le dice: no, estamos vendiendo los productos muy bien. Después la sorpresita, le cayó la DIAN y le descubrió el torcido, le quitó la plata al cristiano que se confió en el incrédulo. Él es buena persona, pero no se daba cuenta que en los rincones tenía virgencitas, tenía figuras del Buda y hacía chanchullos con las facturas. No se daba cuenta. Justicia e injusticia. Usted es justicia. Usted se llama justicia para Dios. Listo, siga leyendo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú eres luz porque conoces la verdad de la palabra. El inconverso es tinieblas. Usted sabe lo que le puede pasar al que peca. Ellos no lo saben y dicen: pues
Yo tengo un socio cristianito ahí, yo lo llevo y lo voy enredando porque es que dice unas cosas más raras. Ellos son tinieblas, no conocen, usted es luz. Dios te llama luz. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Quién será Cristo? ¿A quién llamará la iglesia, la Biblia Cristo? ¿A quién? No escucho, ¿a quién? Entonces a Cristo no le da temor decir que tú eres su representante en esta tierra, porque así como es Él, así somos nosotros. Entonces mire lo delicado que es no entender que el Señor Jesucristo, que Dios mismo se está reproduciendo en nosotros, para que nosotros demos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando usted y yo somos insensatos, inmaduros, y cometemos errores y tomamos malas decisiones, ¿cómo somos conocidos? ¿Cómo? Como el loquito, ¿sí? Como el endeudado, como el enamorado. ¿Cómo? Hermano, es una vergüenza. Es una vergüenza porque el Señor te llama Cristo. ¿Cómo te llama la Biblia? ¿Cómo te llama el Señor? ¿Y al inconverso cómo lo llama? Belial, que quiere decir demonio. Pastor, pero es que mire, yo me casé, yo me salí de la iglesia un añito y en el añito que me salí, pastor, conocí un hombre muy bueno, conocí un hombre hermoso, conocí un hombre mejor que muchos de los de la iglesia. Bueno, tal vez más bonito y tal vez más seductor, tal vez. ¿Y qué? Pastor, yo me casé con el impío, sí. No, lo siento, hermana, por la vida que ha llevado. ¿Cómo así, pastor? Sí. Lo siento porque usted ha estado conviviendo con el mismo diablo. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Pues a mí la Biblia me dice, yo no sé, yo le creo a la Biblia. ¿O qué? ¿Te ha ido muy bien? Pues pastor, con luchas ahí, porque he tenido dificultades. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya. Porque el inconverso es natural. Para el inconverso, tomar licor, enamorar a otras mujeres, sentarse a ver pornografía, mentir, robar, defraudar, delinquir. ¿Y qué tiene que hacer esa mujer o ese hombre que se unió en yugo desigual con un inconverso? ¿Qué tiene que hacer? Si el Señor le llama Belial, Belial no es otra cosa, escúcheme, Belial significa epíteto de Satanás, o sea, semejante al diablo. Pero el compromiso está en nosotros. ¿Sabe por qué un creyente se va y se une en negocios con un inconverso? ¿Sabe por qué un hombre o una mujer busca como compañero de vida, esposo o esposa, un inconverso? Porque no sabe quién es él. Por eso no lo aprecia. Él no sabe que Cristo se reproduce en él, que se quiere reproducir en todas sus virtudes en él. No, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida lo lleva a decir, no, pero ¿cómo así? Es que en la iglesia no veo a nadie, en la iglesia todos son feos, en la iglesia todas son feas, en cambio la de la panadería está remamita. El domiciliario que va a mi casa, uy, triple papito, uy, no, eso. Entonces no hace caso, no entiende que Cristo no tiene nada que ver con Belial, ni Belial con Cristo. No entienden que el Señor ha querido reproducirse en su iglesia. ¿En quién se está reproduciendo Cristo? ¿En quién? No escucho. ¿En quién se está reproduciendo Cristo? Y con todo, ¿oyó? Con el carácter, con el poder. Ay, hermano. Con todo. Pónganle atención que de esto hay un estudio, ¿no? Se llama Mente, Temperamento y Carácter de Cristo. Pero yo le voy a demostrar cómo el Señor se ha querido reproducir en la iglesia totalmente, en su mente, en su temperamento y en su carácter.
Dice primera carta a los Corintios 2:16, primera carta a los Corintios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ponga atención a esto. Al no conocer una verdad tan poderosa como esta, que cuando yo llegué a la vida cristiana, Dios me dio su mente, entonces yo pienso que es normal seguir pensando en cosas ilegales, ilícitas, inmorales. Y mucha gente dice, bueno, algunos tienen razón en que están sufriendo las consecuencias de una maldición, de una atadura. Porque de generaciones pasadas, sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tuvieron tanta inmoralidad, se expusieron a la pornografía, hicieron tantas cosas, maquinaron muertes, homicidios, maquinaron despojar a otros. Y entonces ese creyente se ve afectado en su mente por pensamientos que él no quiere tener. Pero escuche la diferencia, él no los quiere tener. Mientras que hay cristianos que no hacen ninguna repulsa a esos pensamientos y dicen, pues yo he tratado, pero yo no he podido. Esos pensamientos van y vienen y, espérate, es que no te has dado cuenta que Dios te dio una mente nueva y te dio las armas para permanecer con esa mente limpia. ¿Dónde están las armas que me permitan a mí mantener mi mente limpia? Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Versículo número 3 en adelante. Es un arma poderosa que algunos cristianos no saben usar. Dice, versículo 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiero contarle que también tengo un estudio sobre las fortalezas en la mente del cristiano. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta aquí en la mente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está. Muchos cristianos no saben que tienen de parte de Dios el poder y la autoridad para someter los pensamientos a la obediencia a Dios. Y muchos se quedan ahí, indefensos, y les llegan pensamientos y más bien se ponen a disfrutar, o más bien se llenan de temor, o más bien se llenan de codicia. Pero sí sería bueno, pero no, hermano, usted tiene autoridad. Tenemos autoridad para permanecer con una mente limpia, sana, libre, en el nombre del Señor Jesús. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Usted tiene el poder de la autoridad de Dios para llevar preso ese pensamiento que lo quiere afligir, que usted sabe que no le agrada a Dios. Oiga, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es. Ahora, pastor, ¿y cómo piensa Cristo? Filipenses, capítulo número 4. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así piensa Cristo. Diga conmigo, así piensa Cristo. Vuelva y léalo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y si vamos a pensar todo lo que es verdadero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Hermano, viendo esas telenovelas llenas de fantasías, de pleitos, contiendas, chismes, fornicación, adulterio, una cantidad de cosas. Entonces alguien me decía, pastor, ¿es que es pecado? ¿Es pecado ver telenovelas? Pues no es pecado, pero estás alimentando
en ti algo que se llama la concupiscencia, que sí te lleva a pecar. Porque estás viendo mentiras, estás viendo fantasías, y por eso el Señor dice que no dejemos meter a nuestra mente sino la verdad. La verdad, la verdad. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Cuando el cristiano empieza a meditar en la deshonestidad, que si yo altero esta información en el documento, si yo digo que en vez de tanto gano tanto, si yo digo que soy sola, que soy cabeza de familia para que me den la casa, aunque tengo mi marido ahí que trabaja, y eso es deshonesto, hermano. ¿Por qué piensa eso? Mire, el cristiano por eso cae en unas desgracias horribles, porque no ha entendido que ni siquiera pensar en eso se debe. Pero el cristiano no solamente lo piensa, sino que lo hace. Va y dice que bendición de Dios, engañar a alguien, alterar el documento, oiga, hablar con deshonestidad, con ilegalidad, y decir: bendición de Dios, Dios me dio esta casa, ¿y cómo está? No, estoy a punto de perderla porque no he sido capaz de pagar las cuotas. ¿Y por qué? Porque dijiste una mentira, le entregaste la autoridad al diablo, y el diablo sí sabe hacer con aquellos que le dan autoridad. Y el Señor nos recomienda en todo lo honesto, en todo lo justo. ¿Por qué piensas en la injusticia? ¿Y por qué aceptamos la injusticia? No, que yo me puedo quedar con esta casa porque yo hace tiempo vivo en ella y se descuidaron y yo le he metido arreglo, pero no es tuya. Dios mío, ¿por qué siquiera pensás en eso? Todo lo que es justo, todo lo puro, pureza. Nada que tenga que ver, hermano, con la inmundicia, con lo corrupto, con lo feo. Todo lo amable, amabilidad, con mucho gusto, sí Señor. No se aire. No piense en que ahora y verá que le voy a poner 5 en su sitio y le voy a decir de qué se va a morir. Y verá. No, amable, amable, amable. Pagando bien. Bendiciendo, no maldiciendo, amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, oiga, piense en eso. Otra cosa no piense, porque entonces Cristo no se está reproduciendo en nosotros. Cuando pensamos lo malo, cuando tenemos mala intención, cuando aceptamos lo ilegal, lo deshonesto, Dios no se está reproduciendo en nosotros. El que se está reproduciendo en nosotros es otro. Adán, con sus hechos vergonzosos y su pecado. Adán, no Cristo. Cristo quiere multiplicarse en usted y en mí, pero también quiere que nosotros aceptemos que Él se multiplique en nuestra vida a través de su temperamento. ¿Cómo es el temperamento de Cristo? ¿Será que la Biblia habla de eso? Sí, claro. ¿Y el carácter? ¿Usted sabe cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? El carácter es lo que somos. Aquello que corre por dentro, que cuando estamos solos sale a relucir. Aquello que cuando nadie nos está viendo buscamos en el teléfono inteligente, en el computador. Ese es el carácter. Que cuando enfrenta un problema, una dificultad, un conflicto, así como usted responde, así como reacciona, ese es su carácter, ese es usted. El temperamento es cómo reacciono yo, cómo reacciona usted ante lo que le está pasando. Ese es el temperamento. ¿Cómo reacciona? Alguien le dio un regalo, ¿cómo reacciona? Alguien le increpó y le dijo que va, lambeladrillo, allá estabas en ese. ¿Cómo reacciona? Vamos a mirar cómo reacciona el Señor. ¿Listo? Pero mañana.